Hola, ¿qué tal? Muy bendecida tarde. Bueno, este video se hace con la finalidad de dar cumplimiento al término del curso de homilética y generar así la tarea de la prédica del Nuevo Testamento. Antes de comenzar, solamente me gustaría hacer unas anotaciones u observaciones respecto a esta tarea. Con respecto a las recomendaciones que dio el PAS, indicando que sería preferente siempre hacer una serie de sermones, por lo tanto, del material que escogí para este momento, o esta tarea que Dios me puso así también en mi corazón, escogí la carta de Filemón. Por tanto, entonces, la visión sería preparar tres sermones, una serie de 3 sermones respecto a un gran tema que serían las comunicaciones personales, independientemente de todos los subtemas que esta carta menciona. Bueno, comenzaríamos, si me permiten primero orar. Padre Santo, muchas gracias por esta tarea que permite para mi persona avanzar en tu conocimiento de tu palabra, mi Señor. Te agradezco infinitamente todas las bendiciones que has dado a mi vida. Bendice a quien escuche este mensaje también para que me califique y también le sea de bendición, Padre. Y finalmente, Padre, te agradezco este momento, este instante que ni yo misma pensé que en algún momento podría llevar a cabo tareas de este tipo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues comenzamos primero con un video de introducción. Dura aproximadamente 7 minutos. Es del material de Biblic Project, el que he observado también que ponen en la iglesia. Alguna vez lo llegué a ver, motivo por el cual, bueno, seleccioné este video. Entonces vemos el video y retornamos. La carta de Pablo a Filemón. Fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo, y es su carta más corta en el Nuevo Testamento. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Esta es en realidad una de las cartas más explosivas que Pablo escribió. Esta es la historia de fondo para que podamos encajar los detalles que se encuentran en la carta. Filemón era un ciudadano romano acomodado de Colosas, que probablemente conoció a Pablo durante su misión en Éfeso y se convirtió en seguidor de Jesús. Después, cuando Epafras, colaborador de Pablo, empezó una comunidad de Jesús en Colosas, Filemón se convirtió en el líder de una iglesia que se reunía en su casa. Ahora, Filemón, como todos los patriarcas en el mundo romano, tenía esclavos, uno de los cuales se llamaba Onésimo, y en algún momento ambos tuvieron un serio conflicto. Onésimo le hizo mal a Filemón de alguna manera. Quizá fue un robo o quizás lo engañó. No lo sabemos exactamente. Pero después de eso, Onésimo huye. Eventualmente, Onésimo fue a ver a Pablo en prisión, probablemente para pedirle ayuda, y en el proceso se convirtió en seguidor de Jesús, y luego en un amado asistente de Pablo. Así que Pablo se encuentra en una situación muy difícil y delicada al escribir esta carta. Él le pedirá a Filemón no solo que perdone a Onésimo y que lo reciba, sino que lo acepte como un hermano en el Mesías y ya no más como un esclavo. Así es como lo hace. Pablo abre con una oración, alabando primero a Filemón y agradeciendo a Dios por el amor y la fidelidad que él ha mostrado a Jesús y a su pueblo. Y luego abre camino para hacer su petición con esta frase: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que ha operado en nosotros, guiándonos hacia el Mesías. Una palabra clave aquí es comunión, o en griego koinonía, que significa compartir o participación mutua. Es cuando dos personas o más reciben algo juntos y lo comparten, haciéndose compañeros. Pablo está diciendo que la fidelidad a Jesús significa reconocer que todos sus seguidores son compañeros iguales que comparten juntos el regalo del amor y la gracia de Dios. Y para Pablo, esta experiencia de coinonía entre los seguidores de Jesús no es solo una idea que piensas, sino que es algo que haces en tus relaciones. Lo que lleva a Pablo a su petición. Finalmente empieza a hablar de Onésimo. Él dice que Onésimo se ha vuelto el hijo de Pablo en la prisión, lo que quiere decir que Pablo guió a Onésimo para que dedique su vida y lealtad a Jesús. De manera que Pablo y Onésimo ahora son familiares en el Mesías.
Él ha estado sirviendo a Pablo con fidelidad en la prisión. Y aunque Pablo quiere que se quede, él sabe que este conflicto no resuelto con Filemón debe ser reconciliado si ellos dicen ser seguidores de Jesús. Lo que lleva a Pablo a su audaz petición, que Filemón reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado en el Señor. Ahora, esto es mucho pedir. Bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de hacer castigar a Onésimo o meterlo en prisión. Pablo no está únicamente pidiéndole que perdone a Onésimo, sino que también reciba a su antiguo esclavo en Colosas, como una persona de igual rango social, como un miembro de su familia. Esto es mucho más que bondad, es completamente inaudito. Es liberar un esclavo y luego tratarlo como a un miembro de la familia. Va contra el status quo del orden social romano. ¿Por qué debería Filemón hacer algo así? Aquí Pablo hace un movimiento brillante. Le recuerda esa palabra clave de su oración inicial. Él dice, si me tienes, pues, por compañero, es esa palabra griega de nuevo, koinonía, acepta a Onésimo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Así que en esta petición vemos en la práctica el corazón del mensaje del Evangelio de Pablo. Primero que nada se trata de la reconciliación, justo como le dijo a los corintios. En el Mesías, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a la gente sus pecados. Así que en esta situación, Pablo se está poniendo en el lugar de Jesús. Él absorberá las consecuencias del pecado de Onésimo. Él pagará el precio para que Onésimo pueda ser reconciliado con Filemón. Pero el mensaje de Pablo era sobre mucho más que una transacción legal. También se trata de koinonía. Onésimo, Filemón y Pablo son todos iguales delante de Dios. Todos comparten la misma necesidad de perdón. Así que la tierra es plana frente a la cruz, lo cual significa que Filemón y Onésimo ya no pueden relacionarse entre ellos como amo y esclavo. Son familia, son hermanos en el Mesías. O como Pablo le dijo a Filemón y a toda la iglesia de Colosas, en la nueva familia de Dios no hay griego o judío, circunciso o incircunciso, extranjeros o incivilizados, esclavos o libres, sino que el Mesías es todo en todos. Pablo concluye la carta expresando su confianza de que Filemón hará aún más de lo que Pablo le pidió y le dice que le prepare una habitación porque quiere ir a visitarlo en cuanto salga de la prisión. Y luego, con algunos saludos finales, Pablo termina la carta. La carta de Pablo a Filemón es poderosa por muchas razones. Es la única carta en donde Pablo no menciona explícitamente la muerte o resurrección de Jesús. Y esto no es un desliz. Él no necesita explicar la cruz con palabras porque la está demostrando con sus acciones. Pablo está encarnando el significado de la cruz. Él se ha convertido a sí mismo en el lugar donde Onésimo y Filemón son reconciliados con Dios y el uno con el otro. Esta carta también nos muestra que las implicaciones de las buenas nuevas acerca de Jesús son extremadamente personales y nunca privadas. El hecho de que Filemón y Onésimo ahora son hermanos en el Mesías hace su relación de amo-esclavo totalmente irrelevante. La familia del pueblo de Jesús es un lugar donde todos reciben de igual manera la gracia de Dios. Es una nueva clase de sociedad o una nueva humanidad como la llamó en las cartas a los colosenses, donde el valor y el estatus social de las personas no se define por su raza, género o clase social o económica. En el Mesías hay simplemente nuevos humanos, que son compañeros en igualdad y quienes juntos comparten la misericordia sanadora de Dios a través de Jesús. Y de eso se trata la carta de Pablo a Filemón. Muy bien, hermanos, pues ya regresamos. ¿Qué les pareció este video de Bible Project? A mí en lo particular es un recurso que encontré en una de las prédicas, o una o dos prédicas que vi en la iglesia. Recién empezaba a congregarme, me metí a la página y me pareció bastante interesante cómo aborda resúmenes prontos, precisos, tácitos, inmediatos de los libros de la Biblia y algunos otros temas. Entonces, motivo por el cual, bueno, con este video de introducción lo que se pretende es tener el contexto básico, histórico, el propósito, el motivo de la carta de Pablo a Filemón.
Habiendo dicho esto, si bien la carta trata temas bastante importantes y profundos, como es el perdón, la intercesión, en este caso, para el día de la fecha, en este sermón, lo que vamos a tratar es, el nombre del sermón, lo que vamos a tratar es conversaciones actuales, las cuales, bueno, pueden ser en persona, telefónicas o por cualquier red social, ¿no? WhatsApp, Messenger, etc. Entonces se llama conversaciones actuales. Antes de comenzar la lectura de la carta y en el sentido al que queremos llegar con este sermón, con este mensaje, sí me gustaría hacer mención que, bueno, la carta, un ejemplo en una Biblia Reina Valera 60, está dividida en 4 partes, ¿no? Están los saludos iniciales. Me gustaría que abra ahí en su casa su Biblia para que tengamos más, póngale pausa, tengamos más exactitud de lo que estamos hablando. Y bueno, dice Filemón, ¿no? Y está dividida en 4 si tienes una RB60. Y podemos observar que primero dice ahí salutación, o lo que es el saludo inicial. Después dice el amor y la fe de Filemón. Es decir, hay una exaltación a las características de Filemón antes de que Pablo comience su intercesión por Onésimo, antes de que Pablo comience a solicitarle algo. Y finalmente, esta es la parte más larga incluso de la carta, y finalmente la bendición final, o lo que serían los saludos o el cierre de la conversación. Habiendo dicho esto, como preámbulo, me gustaría que haga retrospectiva, memoria o recuerde incluso las conversaciones que llegamos a tener actualmente, incluso en la familia. Creo que hasta en la familia se denota más, ¿no? Cuando alguien te habla, ya sea hijos, tíos, parientes, como sea. Alguien te habla y te dice, ¿no? Suena tu teléfono, se me ocurre, contestas y te dicen, hola, ¿cómo estás? No, bien. Oye, ¿qué crees? Tengo este problema. Oye, ¿qué crees? Necesito esto. ¿Puedes esto? Ya, si tú le dices que sí, mantienen más conversación del cómo se da finiquitado o le vas a apoyar en el tema. Si le dices que no, bueno, y a veces ni las gracias, ¿no? Ah, bueno, gracias, bye. Las conversaciones son cada día más al vapor. Yo observé en esta carta, cuando la leí, me dio luz en darme cuenta en que muchas de mis conversaciones personales que realizo son así, o sea, no tengo la precaución, no es precaución, no tengo la atención de comenzar una conversación, pues como está aquí. Primero, bendecida tarde, ¿cómo estás? Oye, recurro a ti porque sé que tienes conocimientos en derecho y no sé, y quiero pedirte un favor. Entonces ya pedirle la petición, ¿no? Y finalmente al cierre, agradezco mucho a Dios por tu vida, ¿no? Muchas gracias, me has ayudado. Cierro conversación. No, y realmente cuánto nos puede quitar cuando estamos hablando con alguien, decirle bendecida tarde, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y creo también, bueno, en mi caso, que en este momento me encuentro como en esa situación, en mi trabajo, pues no, realmente hay creyentes, pero no encuentro mucha gente cristiana como aquí, ¿no? Aquí realmente los hermanos en la iglesia me han enseñado a ser prudente. Entonces, llego a la iglesia y si saludo a alguien, bendecida tarde, buenas tardes, doy pauta a la conversación. Pero en el trabajo todo el mundo quiere las cosas así. Yo infiero que de igual manera, pues no estamos todos en la iglesia todo el tiempo, y pues tampoco todos nuestros vecinos, colegas, amigos, no creo que sean cristianos. Entonces el motivo de este mensaje es hacer conciencia en que nuestra conversación inicial
la estructura de la conversación y el cierre de la conversación se denote que Cristo vive en mí, que Cristo vive en nosotros. Que esa persona no creyente o creyente, ese día ya le recordaste que existe un Dios, porque me pasa mucho. Bueno, yo ahora me pasa mucho, ¿no? A compañeros, incluso en la calle, si estoy realizando alguna actividad de mi trabajo o hasta con el de la tienda, ¿no? El hecho de que le diga, Dios te bendiga, hay gente que hasta se despierta y dice, sí, gracias, ¿no? Que quiero pensar que son los creyentes, pero que no, de repente olvidan a Dios. Y están también los que de plano les cercenas el oído por decirle Dios te bendiga. Sin embargo, pues ya le dejaste ahí la semilla de que, oye, te recuerdo que hay un Dios. Bueno, no quiero hacer más largo este tema porque, bueno, el tiempo va avanzando. Pero lo que quiero llegar es que al leer esta carta y el fin de esta prédica, pues es hacer esto, que tengamos conversaciones actuales en las que reflejemos realmente que Cristo vive en mí, que Cristo está en nosotros y que, como bien lo dice la palabra, pues seamos luz y hay gente que a veces el hecho de recordarle que existe un Dios hasta se despierta. Yo he notado ese movimiento y expresión corporal de las personas que incluso cuando empiezan, oye Nancy, mira que tengo este problema, bendecida tarde, ¿cuál es el problema que me decías que tenías? Y hasta le baja así como dos milétricas de su entonación, ¿no? Entonces ya no se oye tan rápido. Y ya lo va pausando. No, mira, ¿qué crees que tengo este problema? Entonces ya empezamos la conversación y cuando terminó, ya ahora últimamente pues siempre es y que Dios te acompañe, estaré orando por ti, alguna expresión que la persona se queda sobreentendida de que hay un Dios, porque lo olvidamos. A lo mejor en la iglesia pues, y la mayoría que son cristianos obviamente, a lo mejor en su entorno, se me ocurre, pues a lo mejor no lo denota, pero los que sí de plano vivimos en una sociedad bastante inconversa, que es mi caso, o creo que la de todos, ya no sé, pero bueno, es mi caso, se los comparto. Pues sí es complicado hablar de Dios. Sin embargo, el hecho de que a la gente le afecte, a algunos les cercenes el oído por hablar de Dios, pues eso no significa que dejemos de hacerlo ver, ¿no? Bueno, pues entremos en materia. Vamos a leer en particular en Nueva Traducción Viviente lo que vendría siendo del versículo 1 al 3. Se los voy a leer, dice: Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y de la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Volvemos a hacer la estructura de las conversaciones actuales, que se llama la prédica el día de hoy. Hermanos, el exhorto es: comencemos siempre la conversación, iniciemos siempre la conversación, ya sea que nosotros estamos hablando con alguien más, hacer mención de las características que corresponde al carácter de Dios, de bendecirlo, de alabarlo. Es más, si nos vamos a la clase que estoy tomando de Venid 1, pues la manita es muy clara. Primero se alaba, se da gracias, bueno, no vamos a confesar pecados ahí en ese momento con el hermano, ¿no? Pero sí se alaba, se agradece, se intercede y se pide. Es en ese orden. Entonces, es la carta de Filemón. Conforme la vayamos leyendo, vamos a dar cuenta que tiene también ese esquema. Primero, pues alabamos a Dios.
primero está saludando. Bueno, sabemos que hay esquemas del por qué se escribía en ese entonces de esta manera. Le dan pergaminos muy amplios, entonces para no ver hasta el final quién había escrito, pues era la parte de arriba. En este caso es una carta, pero esa era la forma de escribir de la época. Pero no por ser la manera de la época, a la fecha, en el presente, siglos después, 21 siglos después, no significa que no conversemos de manera inicial así, alabando a Dios, agradeciendo al Padre el motivo de la conversación. ¿Y por qué no? Si son conversaciones incluso de familia o con un amigo, oye, salúdame a tu esposa, oye, salúdame a tu familia, oye, esperando que tu familia esté bien. Hemos ido perdiendo todas esas características en la conversación, precisamente por guiarnos por las prisas del mundo, ¿no? Bueno, la segunda parte de la carta. La segunda parte de la carta dice, igual en Nueva Traducción Viviente: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Si se dan cuenta, la segunda parte de esta conversación es de alguna manera exaltar los atributos que tiene Filemón, alineados en la voluntad de Dios, es decir, pues predicar su evangelio, ¿no? Ahora, una conversación actual, pues exaltemos y le estamos pidiendo, ahora, paréntesis, esta carta y esta conversación va en un sentido de que vas a solicitar algo, de que te estás dirigiendo a alguien para pedir algo, para solicitar, hacer una petición de algo, motivo por el cual observamos a Pablo, a pesar de que en este momento, para este momento, él ya se declara anciano, ya es una persona mayor y tiene autoridad sobre incluso Filemón, pero se está dirigiendo con todo respeto, con toda humildad, como iguales. Es decir, a veces en nuestra posición, ya sea en el trabajo como jefe, en la casa como la madre de familia, un ejemplo, como la hermana mayor, se me ocurre, no debemos de perder el esquema de que de alguna manera somos hermanos en Cristo. No soy superior, ¿no? El comenzar una conversación con humildad no nos va a quitar nada, hermanos. Y Pablo aquí ya era Pablo, ya era preso, ya había pasado cierto ministerio, ya estaba preso en Roma, ya había pasado un tiempo de ministerio y de los diferentes viajes que hizo. Y aún así observemos la humildad como Pablo se está dirigiendo, ¿verdad? Bueno, continuamos. Entonces estamos hablando de la segunda parte, que es siempre el agradecimiento de la oración, un desarrollo o que es necesario exaltar los atributos del destinatario, alineados con la voluntad de Dios. La tercera parte de la carta, y que es la más larga, esa de verdad me gustaría más, puede leerla ahí en su Biblia, pero la voy a leer en traducción lenguaje actual. Yo sé que esta versión de Biblia tiene muchas críticas, pero para el contexto de la prédica o de este sermón está bastante bien, porque tiene otro lenguaje más digerible y va al propósito de la carta. Entonces los voy a leer. Filemón del 8 al 21, pero en traducción lenguaje actual. Yo ya soy viejo, dice Pablo, y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas, le dice a Filemón. Por eso, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti esclavo inútil,
pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia. Pero yo no haré nada sin que tú no estés de acuerdo, para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como un esclavo, sino como un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Si Onésimo te hizo algo malo, o si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo. Aunque, dice Pablo, aunque, francamente, no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos. Dame esta tranquilidad, te escribo porque estoy seguro de que harás lo que pido y mucho más. Bueno, eso es entonces lo que corresponde a una traducción lenguaje actual, que me hace como más pronta e inmediata el diálogo, ¿no? O la sintaxis es más rápida. Si se dan cuenta, Pablo, les reitero, y en una conversación actual, cuando tú tienes a lo mejor más autoridad o tienes otro encargo más grande que a la persona con la que te estás dirigiendo, nada nos cuesta bajarle 2 rayitas y hacerle mención incluso a la persona. Te lo puedo ordenar. Qué bellas palabras aquí en esta carta, que hermanos, de verdad, yo les pido que el tiempo se me está consumiendo. Yo les pido de verdad que la lean con detenimiento y dense cuenta cómo Pablo se dirige a Filemón, que es un súbdito, vamos a decirlo así, ¿no? Él es el jefe en un trabajo y Filemón es un súbdito. A lo mejor él es el padre y Filemón es el hijo. A lo mejor Pablo es el maestro y Filemón es el alumno, en el contexto actual. Cómo ciertas palabras que podemos hilar nos conducen a ser más humildes en nuestras peticiones, en nuestras solicitudes. Y que eso nos puede abrir más puertas que la soberbia de decir, te lo ordeno, porque yo digo, ¿no? Porque soy más grande que tú o porque soy tu jefe. Si no entendemos que Cristo vive en mí, como siempre lo menciona Pablo, ¿no? Mas Cristo vive en mí, ¿cómo podemos reflejar ese testimonio a otros de la vida cristiana? Vamos a abordar más esto en la siguiente prédica. Solamente esto es la parte, el primer sermón, la primera introducción. Pero es muy, muy bonita esta carta para nosotros entender que lo que va a solicitar Pablo es muy delicado. Es solicitar a alguien que perdone la acción de otra persona. Y también de que incluso él se ofrece como intercesor y hasta pagar la deuda. Un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó muy claro. El amor que tiene por nosotros al pagar la deuda a Él con su sangre bendita. Que viva Cristo en nosotros, hermanos. Y bueno, finalmente la carta, como usted puede observar en su Biblia, cierra con un saludo, vamos a decirlo, un cierre, ¿no? Y dice, en Nueva Traducción Viviente, regresamos, dice, y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme, porque yo espero que, por las oraciones de ustedes, Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlos. Deseo de todo corazón que el amor del Señor Jesucristo los acompañe siempre. El cierre de una conversación en el que
pide el favor de Dios, esperar verlos, es decir, no es así, y mañana te veo, no, pedir el favor de Dios, primero Dios nos vemos, mañana o con el favor de Dios, espero irte a visitar, y finalmente deseo de todo corazón que el amor del Señor, que el amor del Señor Jesucristo los acompañe siempre, cerrar siempre una conversación, hermano, haciendo mención a Dios, cualquier conversación que tengamos, hermanos, cerremos hablando, alabando, mencionando a Dios. Que nuestro prójimo sepa que Dios existe, porque hay prójimos que lo han olvidado. Bueno, hermanos, pues de esto se trata el primer mensaje de esta carta. Si se hiciera los sermones subsecuentes, estaríamos abordando otros temas. Sin embargo, este es el mensaje. Bueno, hermanos, pues ya por último, sí es muy relevante retomar únicamente lo que vimos. Sí es muy relevante en una conversación actual alabar a Dios, agradecer a Dios y saber pedir con humildad. Si somos creyentes, si sabemos que el destinatario es creyente, pues exaltar el gozo de Dios al hablar con Él. Si sabemos o conocemos que nuestro destinatario no es creyente, pues también exaltar nuestro gozo personal por Dios. Es decir, sea o no sea creyente, sea o no sea cristiano, exaltemos nuestro gozo de hablar y de creer en un Dios. Si vamos a realizar intercesiones por alguien, hay que llevar a cabo palabras claves en el que la otra persona sea conmovida porque Dios nos ha perdonado y Él debe perdonar. O la petición que vayamos a hacer, que sea con toda humildad. Y cerrar la conversación destacando nuestra relación con Dios. Hermanos, yo les tengo un desafío que sería considerar a la carta de Filemón como una orden de las conversaciones que debemos de sostener con cualquier prójimo, que así debe ser el orden de las conversaciones que sostengamos con cualquier prójimo. Y la frase del sermón pues sería: conversemos y escuchemos con amor, como significa Filemón, amorosamente. Se les repito: conversemos y escuchemos con amor, como significa Filemón, amorosamente. Hermanos, muchas gracias por este cierre de curso, muchas gracias por esta tarea. Dios los bendiga y pues sería cuanto. Hasta la próxima. Dios con ustedes.